Perfecto. Al ataque. Pues vámonos. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy buenos días. Bien, 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 bien. Difícil a veces cuadrar estas cositas. Parece una tontería, pero el día a día es tan agitado. Pero bueno, te dije que encontraríamos un momento y este es el momento para poder tener esta charla que la verdad que me apetecía muchísimo además. Claro que sí, a mí también. Ya te dije que desde el principio te tenía apuntado en mi lista, o sea que iba a llegar sí o sí. Y me dices que tienes hasta las 10, ¿no? Sí, pero bueno, más que nada porque a las 10 va a llegar mi hija y no sé si nos va a dejar continuar. Es más por eso, ¿eh? Pero, Vale, pero vale. bueno, que si no, Bueno, pues pues si acaso. haremos lo que podamos, haremos lo que podamos. Vale, vale, vale. Bueno, pues si quieres vamos directamente al grano ya para no quitarte más tiempo. Muy Bueno, bien. sé que sabes de lo que va porque sé que viste el de Emilio, por lo menos, porque me dejaste ahí unos comentarios Ujú, muy guapos. Y nada, esto va a conocer al personaje de verdad, o sea, conocer la ujú. historia, conocer los inicios, por qué te iniciaste en el culturismo, por qué empezaste a ir al gimnasio, que a veces empezamos a ir al gimnasio por algo que no tiene nada que ver con el culturismo, como fue el caso de la mayoría, yo Ujú. creo, y cómo eso Sí, fue sí. creciendo, desarrollándose en ti y de qué manera pues le fuiste sacando una carrera, etcétera. Pero bueno, por ahora vamos a empezar un poquito por el principio. eh, Claro. y que me vayas contando y vamos hablando por ahí, como tú Muy quieras. bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Lo hacemos así. Pues dale, cuando quieras. Vale, mira, es curioso, Ignacio, porque es una pregunta que se nos hace siempre, ¿no? ¿Por qué te iniciaste en el culturismo? Y yo creo que la mayoría de nosotros no somos sinceros al 100%. Y yo quiero que esta entrevista sea sincera totalmente. La mayoría de nosotros, o yo en su día, dije, bueno, pues porque tenía que mejorar mi potencia para jugar a fútbol, para esto, para lo otro. Y yo creo que no es cierto. Yo creo que si ahora que tengo 47 años hago una introspección de cuando tenía 16 años, yo pienso que en el fondo era por algún tipo de complejo, y esto lo digo abiertamente, y el que me escuche y me diga que eras un niño complejado, pues como muchos, con Claro. muchas personas que tienen algún tipo de complejo. Yo, por ejemplo, somos tres hermanos, he sido siempre el bajito, el pequeño, Ya. el renacuajo. Entonces, me imagino yo que de una forma inconsciente, porque todos esos son sentimientos inconscientes, tenía una necesidad de cambiar mi físico. Y gracias a Dios descubrí el mundo de las pesas, que es bastante diferente al mundo actual, pero descubrí el mundo de las pesas y si te digo la verdad, Ignacio, yo me quedé atrapado desde el día uno, desde el día uno que yo entré en ese gimnasio oscuro, ténebre, que parecía una caverna, ¿no? Y muy bien, estabas un poco acojonado, pero yo desde el primer día le dije a mi padre, porque además mi padre me acompañó y le dije, papá, por favor, déjame apuntarme. Y a partir de ahí, pues han pasado 31 años. ¿Y tú fuiste allí porque te llevó tu padre o porque tú lo viste en algún sitio y querías probar? Bueno, me llevó mi padre porque, claro, estamos hablando de que yo era muy jovencito y necesitaba de alguna manera que mi padre diese la aprobación, ¿no? Porque, claro, él... Sí, ahora el mundo del fitness, Ignacio, ha cambiado muchísimo. Es algo que en los medios sociales, el ir al gimnasio es algo que se ha normalizado. Pero si nos remontamos 30 años atrás, ir a un gimnasio era, en primer lugar, era algo de hombres. O sí. sea, no había mujeres en los gimnasios. De hecho, en el gimnasio que yo me apunté, había una sala para hombres y una pequeña sala para mujeres. Los hombres y las mujeres estaban separados. Parece que estoy hablando del Pleistoceno, pero no. O sea, eso lo he vivido yo y tampoco soy tan mayor. Entonces eran como dos mundos separados. Y quieras o no, pues sí que necesitaba que un adulto, en este caso mi padre, pues me diera la aprobación. Él quería saber dónde me metía y con quién me dejaba. Y bueno, la verdad que tuve la suerte de empezar en un gimnasio de barrio con unas personas que me ayudaron y me abrieron sus puertas desde el primer día. Y de hecho estuve entrenando en ese gimnasio durante los 10 primeros años de mi vida. ¿Y tu padre se le ocurre llevarte al gimnasio porque él era usuario o simplemente porque creía que te podía venir Que bien? va, que va, que va, que va, que va, que va, que va. No, no, fui yo quien le insistió, papá, quiero ir al gimnasio. No, yo no quería hacer ni judo, ni karate. Yo tenía claro, supongo que motivado por las típicas películas de Stallone, de Conan, Terminator, ¿no? Yo cuando veía esa imagen de Arnold Schwarzenegger que aparece desnudo en esa primera
en esa primera secuencia yo decía, madre mía, tío, esto es real, y quería parecerme o intentar de alguna manera emularlos. O sea, que fui yo quien le estuve dando la tabarra durante toda la semana hasta que me dijo, venga, vale, vamos a ver qué es esto del gimnasio, y ahí me quedé. ¿Y cuántos añitos tenías cuando pasó aquello? 16 años. Además, curiosamente, fue el 3 de marzo de 1990. Me acuerdo de esa fecha porque me dieron un carnet en formato papel, lógicamente, no existían prácticamente los ordenadores, o sea, las cosas no estaban digitalizadas y tú tenías tu ficha y cada día cuando ibas ahí hacías una crucecita para que hubiese de algún modo un control de asistencia. Además, si me permites, no me quiero enrollar con este tema porque podríamos hablar solo de mis inicios, pero antes de entrar en ese gimnasio, fuimos a un gimnasio que había justo al lado, en la calle de al lado, o sea, eran competencia porque estaban a 30 metros, y en ese gimnasio no me dejaron apuntarme, me dijeron que era demasiado joven y que tenía que esperar un año. Y yo dije, no, tío, yo no puedo esperar un año, yo tengo que empezar ya, porque sí que es cierto que soy una persona impulsiva y que me gusta cuando se me mete algo en la cabeza, no hay quien me pare y tiro para adelante. Y era así de niño y sigo siendo así de adulto. Sí, yo creo que todos somos un poco así, ¿eh? En este mundillo todos somos Exacto, exacto, exacto. cabezones. Y cuando tú empiezas a ir al gimnasio, empiezas por las películas de la época, etcétera, pero tú en ese Uh momento -huh. ya sabes lo que es el culturismo, sabes que No, existe una... No, no tienes ni idea. no tengo, o sea, la palabra culturismo es una palabra que prácticamente no existía dentro del vocabulario, y sí que es cierto que había visto algunas portadas de revista, pero desconocía por completo. Claro, entrar en ese gimnasio y empezar a ver a gente que a mí me parecía que estaba fuerte, que seguramente las vería ahora y diría que no. Claro, El dueño del gimnasio era campeón regional, o sea, era un hombre fuerte, que a mí ya me llamó mucho la atención. Veías los cuadros, me acuerdo una foto de Berry de May, que son fotos que en ese momento impactan mucho, ¿no? Y luego las típicas revistas, que creo que eran la Muscle Fitness o la Flex, no estoy seguro, que estaban encima del mostrador. Y yo recuerdo la primera imagen, Ignacio, la primera imagen que quedó grabada en mi retina es una foto de Berry de May con una camiseta de tirantes amarilla del Gold Gym haciendo el mal musculado. Y yo ver eso lleno de venas, para muchos hubiesen pensado qué asco, el típico comentario, para mí fue decir, qué flipada, como cuando tú ves ahora un Lamborghini y dices, wow, yo quiero ese Lamborghini. Entonces, eso fue mi impacto visual el primer día que entré en el gimnasio. o sea, ese fue el momento en el que tú descubres que hay una disciplina alrededor de lo que es el mundo del gimnasio, una disciplina deportiva, ¿no? Exacto, ¿Cómo eso se va, exacto, exacto. sí, cómo eso se te va metiendo en la cabeza Es, el, es, el mundo del culturismo? sí, es muy curioso. Es muy curioso que normalmente cuando la gente empieza a entrenar, empiezan por la parte del entrenamiento y se despreocupan de otras cosas, ¿no? Y yo, desde el primer momento, te estoy hablando del primer mes, ¿no? Porque evidentemente empecé como un principiante, no sabía los ejercicios, me los tuvieron que enseñar, pero me llamó la atención que había algo que no me cuadraba. Es decir, había la parte de entrenamiento, la parte del gimnasio, pero oía comentarios sobre la comida y oía pues que si me he comido tanto de arroz, que si tanto de pollo, que si he desayunado claras de huevo, y a mí todo eso lógicamente era nuevo porque mi alimentación era la alimentación de un niño español normal, desayunar cereales con leche, comer un bocata de lo que tu madre te ponga, que en nuestro caso era de jamón fino, ese jamón que lo mirabas a trasluz Sí. y pasaba la luz, porque siendo de una familia humilde y 3 hermanos, pues como te puedes imaginar, yo le decía a mi madre, mamá, en la tele salen bocatas de chorizo, pero ponen muchas lonchas y tú solo nos pones 2. Me decía, hijo mío, esto es lo que hay. Lo que hay. O sea, nos hemos criado en una época de este tipo. Entonces, como te decía, me preocupé o me llamó mucho la atención el tema de la alimentación. Entonces, no me quedó más remedio que marear,
cada día al dueño del gimnasio, a ese señor fuerte, a Jordi Badía, que siempre le tendré en gran estima, porque fue mi mentor, en preguntarle constantemente sobre alimentación. Y recuerdo que me dio unas fotocopias, además muy mal hechas, torcidas, porque eran hechas con una fotocopiadora, donde había una tabla nutricional. Te estoy hablando desde el momento uno. Y yo me puse a estudiar alimento por alimento, gramo por gramo, y sabía que 100 gramos de arroz tenían 368 kilocalorías, 7,1 gramos de proteína, 78,3 gramos de carbohidratos, y me flipaba, tío. A mí esos números me flipaban. Y me compré un cuadernillo y empecé a apuntar lo que iba comiendo. Y yo te podría enseñar que tengo los cuadernos desde mi primer año de entrenamiento, donde tengo apuntado todas mis comidas, las horas que dormía, los litros de agua que bebía, lo que entrenaba, todo desde el minuto uno. Y fue un poquito autodidacta en ese sentido, aparte de preguntar, pero sobre todo montármelo un poquito a mi manera. Esta fue la forma que tuve de empezar. Joder, igual que Dorian Yates, lo llevabas todo apuntado, todo. Sí, 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 sí. Y entonces tu objetivo desde ese momento, por lo que entiendo, era, desde que viste la foto de Berry de May, era parecerte a ese físico, tratar de conseguir algo parecido. No tanto, no tanto. O sea, realmente a mí los culturistas que me llamaban la atención eran culturistas que se asemejaban más a mis proporciones. Entonces, tuve la suerte de que ese señor me empezó a dejar cintas de vídeo en VHS, porque era lo que había. El DVD no existía todavía. Y todo era a base de vídeos VHS sobre los Mister Olympia. Entonces, yo recuerdo ver el Olympia del 84, del 85, del 86, 87, 88. Y claro, ya flipaba con Lila Brada, con esa majestuosidad con la que posaba, con Francis Benfato. Luego de repente apareció un negrito que se llamaba Shawn Ray y yo decía, hostia, ¿esto qué es? Y quizás me fijaba más en estos atletas que no en un Gaspari, en un Ligemi, que sí que los admiraba lógicamente, pero los veía a un nivel de otra galaxia y claro, yo buscaba un poquito las proporciones que el día de mañana, por estatura y por envergadura, se pudieran parecer a mí. Mira lo que son las cosas, Ignacio, que a día de hoy he tenido el honor, porque para mí ha sido un honor, ¿no? De emular, o sea, de ser un seguidor, un fan de Lila Brada y de Francis Benfato, y al final he podido conocerles en persona, he podido hablar con ellos y he podido, digamos, entablar una pequeña amistad. De hecho, tengo hasta el WhatsApp de Francis Benfato y de Lila Brada. El Lila Brada padre, no Hunter, sino Lila Brada padre. Y es una pasada el poder tener esas referencias y poder contactar con ellas de vez en cuando, evidentemente, sin abusar y sin estar demasiado encima de ellos. Claro, claro, claro. Y entonces tú ya descubres lo que es el mundo de la competición con los vídeos que te iba prestando el señor del gimnasio. ¿Y en qué momento decides plantearte una carrera competitiva como tal? ¿En qué momento entra en tu cabeza eso? Pues mira, esto ocurrió en el año 1992, concretamente. Yo llevaba 2 años en el gimnasio. Se organizaba el campeonato regional de Baleares y el dueño del gimnasio era el presidente de la Federación Balear, que en aquel entonces existía una Federación Balear real, avalada por el gobierno balear, con subvenciones. O sea, era lo que ahora no existe, porque ahora ni siquiera nos consideran deporte, como bien sabes. Antes sí. Junto con la halterofilia existía una federación balear. Y este señor me propuso, claro, yo no tenía ni dinero para comprar una entrada. Estamos hablando de que yo era un niño que estudiaba en el instituto y tenía que buscarme la vida para pagar la mensualidad del gimnasio, que en aquel entonces creo que eran 2.500 pesetas, que ahora pues serían pues unos 25 euros al cambio, ¿no? Entonces me propuso Ignacio, me dijo, mira, como sé que vas muy justo de dinero, ¿por qué no me ayudas en la organización y así ves el campeonato de cerca, ves el backstage y lo vives de otra manera y te ahorras la entrada? Yo dije, hostia, pues por supuesto. Pues lo que son las cosas, Ignacio, que
en ese campeonato de Baleares vino un señor canario que seguramente te va a sonar a ti y a las personas que nos estén escuchando, que se llamaba Eusebio Esteban, Muy y claro. vino a dar una exhibición. Yo no sabía quién era ese señor y me dijeron, viene Eusebio Esteban a dar una exhibición. Y digo, pues vale, vale. Y de repente yo estaba en el backstage y me dicen, ves a buscar a Eusebio y dile que se prepare porque dentro de poco le toca a la exhibición. Y yo me fui y veo sentado en primera fila en una butaca, ahí todo pachorro, un tío gigante con una sudadera de esas sudaderas que se llevaban en aquel entonces, con unos gemelos que yo no había visto jamás algo así, unos bastos que le salían del pantalón porque iban pantalón corto, porque era junio, julio, y digo, hostia puta, ¿quién es? Este debe ser Eusebio. Y me acerqué y súper tímido le dije, perdona Eusebio, cuando quieras puedes venir conmigo para prepararte. Y el tío cogió, claro que sí, súper pachangón, y me acompañó al backstage y bueno, luego pues empezó a calentar, se puso el aceite, hizo una exhibición y yo te juro que esa exhibición te puedo reproducir cada pose. La música era The Show Must Go On, de Queen, que es una de las coreografías más conocidas de Eusebio Esteban. Y yo cuando vi eso dije, el mundo se acaba, tío. O sea, esto es lo más que se puede ver. Y a mí esa exhibición, y le agradezco en paz descanse a Eusebio Esteban, que fue la motivación máxima para decir, yo quiero subirme algún día sobre un escenario. Y al año siguiente, pues ya estaba en marcha para ello. Con 2 añitos en el gimnasio te lo planteaste. Me lo planteé. Yo en ese momento empecé a estudiar en la universidad y me pasó una cosa curiosa, y es que tenía miedo, Ignacio, de no poder compaginar. Yo había sido un buen estudiante, en casa somos de familia humilde y mis padres no podían pagar mis estudios, mis hermanos no habían ido a la universidad y yo era el primer hijo universitario y logré, por mis estudios, por mis notas y tal, logré que me diesen una beca para poder estudiar. Entonces, claro, yo tenía una obligación moral con mi familia de dar el 100% en los estudios. Y claro, me preocupaba no poder compaginar la carrera universitaria, yo estudié Ciencias de la Educación, con la competición. ¿Qué hice entonces? Bueno, cabezones que somos, tanto tú como yo, dije, bueno, pues voy a hacer una preparación, pero sin el estrés de tener que subirme al escenario. Entonces hice una preparación de 12 semanas estrictas, de dieta, cardio, todo igual, como si fuese a competir. Y el día que nos pusimos, me hice una sesión de fotos, que son unas fotos que salgo con muchísimo pelo, con los calzoncillos del abuelo, literalmente, evidentemente, sin depilar, sin broncearme, sin nada. Y tengo esas fotos guardadas como paño en oro, porque esa fue mi primera puesta a punto. ¿Qué descubrí ahí? Descubrí dos cosas. Primera, que me gustaba la experiencia, y segunda, que había sido capaz de compaginar los estudios con una preparación, y te estoy hablando de las preparaciones old school, que aquello era matarse de hambre, matarse de cardio y llegar destrozado al día de, o sea, con todo lo que eso conlleva, evidentemente sin fármacos, porque desconocía completamente los fármacos, no sabía ni que existieran en aquel entonces, pero llegué con 53 kilos que pesé en ese momento, imagínate, midiendo lo mismo que ahora, unos 68, pero eso fue mi forma de averiguar que el año siguiente podía prepararme y podía estudiar. Y así fue. Seguí estudiando, segundo de carrera, y me preparé para mi primer campeonato de Baleares junior. Y bueno, éramos 3 en la categoría, conseguí quedar segundo, estaba el fuerte, el anabolizado, vamos a decirlo así, el gordo, que quedó tercero, y yo, que era la raspa, que había hecho dieta con 55 kilos. Y bueno, lo recuerdo como un momento precioso, 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 y mi primera experiencia. Y ahí, a partir de ahí, te podría decir que prácticamente no he dejado de competir prácticamente casi ningún año. Estuve 2 años que por enfermedad no he podido hacerlo, pero hasta el 2020. O sea que mi carrera empezó en 1994 y
ha finalizado a nivel de competición en el 2020 prácticamente de una forma ininterrumpida, todos los años. Y lo que se me ocurre de esto es, ¿la preparación te la estabas llevando tú o te ayudaba alguien? No, ¿Te la llevabas todo el fin? ese mismo señor al que yo le había estado achuchando cada día preguntando, era el dueño del gimnasio, era el presidente de la federación, era el organizador del campeonato y era mi preparador. Sí que debo decir que los preparadores en aquel entonces, Ignacio, no tienen nada que ver con los... Ahora, el ser preparador, el ser coach, lo que queramos, es un trabajo, es mi trabajo. En aquel entonces, el dueño de un gimnasio de barrio era el propietario, era el secretario, era el recepcionista, era el que limpiaba los baños, era el que hacía de monitor de sala y era el que, si tenía 1, 2 o 3 competidores, lo hacía por amor al arte, y a mí jamás, jamás, aparte que no lo tenía, jamás me pidieron un solo céntimo. Es más, el último mes del campeonato, cuando fui a pagar la cuota del gimnasio, me dice: no, guarda este dinero porque vas a tener que comprarte un bañador, porque no tenía ni bañador de competición. Y ese dinero lo invertimos en comprar un bañador Andreas Kalin, que eran los bañadores que estaban de moda, y tuve mi primer bañador de culturismo para poder competir. No tenía ni siquiera tinte para competir, Ignacio. Yo salía a competir sin tinte, con un poquito de aceite de almendras. No había más, tío, no había más. Y la preparación la llevaste porque estabas estudiando en la universidad, pero me imagino que estabas estudiando, pero todavía vivías en tu casa, ¿no? Con tus padres. Sí, exacto. Y, Exacto, exacto, exacto. ¿Y cómo llevaban tus padres el hecho de que llevases una preparación de competición? ¿Les gustaba la idea o estaban totalmente en contra de ello? Pues lamentablemente, Ignacio, y lo digo con pena, por aquel entonces mis padres no estaban de acuerdo. Veían que yo estaba dedicando demasiado tiempo, demasiada energía a algo que para ellos no tenía sentido. Y de hecho, si me permites contar rápidamente la anécdota, después de ese primer campeonato, al cual sí que he de decir que mi padre y mi madre me acompañaron, me vieron competir. Ese año sí que me vieron competir. Mi padre, cuando volvíamos a casa, lo recordaré toda la vida, nos paramos en un semáforo, que estábamos ya llegando a casa, me mira y me dice: hijo mío, has fracasado, esto no es para ti. Yo la verdad que en aquel momento me sentí humillado, tengo que decirlo, pero por mi forma de ser soy una persona que siempre me he crecido enfrente de las adversidades. Y esa frase me quedó grabada y dije: hijo de la gran puta, te voy a demostrar que estás equivocado. Y el tiempo al final me dio la razón. Tardé bastantes años, pero al final el tiempo me dio la razón. Hoy mis padres son dos abuelitos, son dos ancianos. Mi padre tiene 83 años, pero además de quererme con locura, aprecia todo lo que he hecho deportivamente. Pero sí que es cierto que en aquel entonces no, en absoluto, no me apoyaban, y de hecho mi madre me intentaba sabotear la dieta. Algunos días, sí, yo he tenido preparaciones, Ignacio, que mi madre me prohibió literalmente prepararme una pechuga de pollo. Me dijo: aquí no se preparan pechugas de pollo, o comes lo que comen todos o no comes. Entonces, imagínate cómo me tenía que buscar la vida para poder seguir adelante en mi objetivo de ganar mi primer campeonato regional. Hubo un año, Ignacio, en mi tercera competición, yo ya tenía una novieta, fue mi primera novieta de la adolescencia, y ella las últimas semanas me preparaba en su casa las comidas, me las traía de Strangis y yo iba comiendo. Y el último mes tuve una movida muy fuerte con mi madre, que me dijo que ni hablar de competir y nada, y yo me pasé el último mes viviendo, literalmente, viviendo, durmiendo, duchándome y comiendo en el gimnasio. Te estoy hablando de 22 años que tenía, viviendo en el gimnasio, porque yo tenía muy claro que yo iba a competir sí o sí, por encima y por delante de todo. Esa fue mi historia inicial. Si es que somos unos cabezones, ¿eh? Madre. Totalmente, totalmente, totalmente. Y cuando empezaste a competir, ¿tenías algún objetivo a largo plazo dentro del mundo de la competición o simplemente querías ver hasta dónde podías llegar? Bueno, sí que es cierto que en mi primera competición, ¿no? Mi primera competición quería probar la experiencia,
pero al quedar segundo, es cierto que solo éramos 3, al año siguiente yo ya me propuse, digo, yo quiero ser campeón de Baleares. Entonces, sí que he de decir que mi carrera deportiva la he regido siempre por objetivos y metas a corto o medio plazo. Evidentemente, cuando yo empiezo, nunca se me plantea ser campeón del mundo y ser profesional. Eso dentro de mi cabeza no cabe. Pero sí que yo me planteaba ser campeón de Baleares, que en mi caso es mi región. Si hubiese vivido en Madrid, hubiese pensado en ser campeón de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues he de decir que tardé 10 años en conseguirlo. Desde 1990, que empecé a entrenar, gané por fin el Campeonato de Baleares en el año 2000, que gané el absoluto. La verdad que ese año fue mi año. Y además fue el año en que me preparé diciendo que o todo o nada. Puse todas las cartas sobre la mesa, puse toda la carne en el asador, como suele decirse comúnmente, y dije, si este año no gano, realmente no sirvo para esto. Y bueno, salió bien y a partir de ahí me propuse nuevos objetivos como fue ser campeón de España, etcétera, 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 etcétera.